Lo que vimos en la clase pasada, al final, que es lo que nos interesa, fue el tema de la ley de Ohm, ¿se acuerdan? La ley de Ohm se utiliza para poder calcular en un circuito las intensidades de corriente, la tensión, la resistencia, que vamos a encontrarlo en un determinado circuito, digamos, ¿no? Yo les decía que la ley de Ohm es fundamental para saber y conocer su función, digamos, ¿no? Bueno, la ley de Ohm se expresa como la intensidad de corriente igual a la tensión aplicada dividido la resistencia. Si yo tengo un circuito, ¿cómo le llamamos a ese dispositivo? Pila. Pila, bien, pero más conocido como, porque yo también puedo tener otro dispositivo, puedo tener un aparatito algo parecido a esto, también, y no es una pila, pero también es una fuente de alimentación. Se lo conoce de esa manera, ¿no? Como fuente Claro. de alimentación. Esto es una fuente de alimentación de continua, porque tenemos un positivo y un negativo. Significa que la corriente solo va a ir en un solo sentido, desde el positivo hacia el negativo. ¿Se entiende? Corre un poquito la luz para que no haga reflejo y lo puedan ver mejor. Bien, si nosotros armamos con una fuente de alimentación y una resistencia, algo parecido a lo que yo tengo acá ahora, acá se puede ver este componente que le llamamos resistencia, y acá tengo los bornes de una fuente de alimentación. Tengo el borne positivo y el borne negativo. ¿Se entiende? Hay Sí. alguien que se llama Jazmín, aparece como Jazmín, pero está entrando y saliendo, capaz que no se puede conectar. Si alguien de Chupay, digamos. Traten de silenciar por ahí los micrófonos. Creo que es Mariano, me parece. Lo voy a silenciar por la duda. Hay un compañero que dice, Jazmín, no sé si nos está escuchando bien o tiene problemas para conectarse. Cualquier cosa me avisa y lo llamamos por WhatsApp y puede participar por WhatsApp. Puede para ser un poco más directo. ¿Está bien? Bueno, le decía que si armamos este circuito que les mostraba acá, a través de este cable va a entrar una corriente eléctrica, va a atravesar la resistencia y va a retomar por el cable negativo, por el cable negro, que es lo que nosotros dibujamos acá en el pizarrón. Fuente de alimentación, se produce una intensidad de corriente que atraviesa la resistencia y retoma al negativo de la fuente. A esto lo llamamos resistencia. Bien, la fuente de alimentación tiene una tensión, que se mide en qué la tensión. ¿En qué la vamos a medir la tensión de una fuente? Bueno, en amper. La tensión, esa magnitud, se va a medir en volt. Le ponemos la B corta. ¿Está? Después tenemos la resistencia. Y la resistencia también va a tener un valor. Y el valor de la resistencia lo vamos a medir en ohm. Le ponemos la letra Y, omega. ¿Se entiende? La intensidad de corriente que fluye a través del circuito la asignamos con la letra I latina. ¿Y en qué se va a medir la intensidad de corriente? En amperes. Perfecto. Y estas son las tres magnitudes con las que vamos a trabajar durante todo el año. De una u otra medida lo vamos a ir trabajando con esas mismas unidades.
Bien, pero el problema que hoy nos vamos a plantear va a ser el siguiente. En primer lugar, estas magnitudes deben ser medidas, ¿se acuerdan que habíamos dicho con un instrumento? Vamos a suponer que yo en una placa tengo una resistencia, tengo una fuente de alimentación, como ustedes por ahí lo habrán observado en algún que otro equipo, y uno dice, pero ¿cuánto valdrá la intensidad de corriente? Y sí, yo tengo que ver el valor de la resistencia, tendríamos que hacer la cuentita y nos diría el valor de la corriente que va a atravesar esa resistencia. Bien, y después yo ese valor que mida de corriente lo voy a tener que medir con un instrumento. A ese instrumento le llamamos tester. Con esto vamos a testear el valor que nosotros vamos a calcular. Recuerden también que habíamos dicho que la dificultad que tenemos en electrónica y en electricidad es que tanto la tensión como la intensidad de corriente no se ven. Entonces uno como que trabaja ciego dentro de un circuito. Y nuestros ojos es el tester. Cuando nosotros testeamos un circuito, ¿está bien? Es porque nosotros no percibimos esos valores. Lo va a hacer el instrumento. Y nos va a dar unos numeritos y nosotros tenemos que saber interpretar esos números. ¿Se entiende? El tema es que hay muchas unidades con las que vamos a trabajar, porque hay valores que son tan chiquititos de intensidad de corriente que nosotros no las podemos expresar en amperes. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. En ese circuito que armé anteriormente, tengo como datos una tensión de 10 volts. Y tengo como dato una resistencia de 10.000 ohms. Ahora yo digo, bueno, quiero calcular la intensidad de corriente que va a atravesar a ese circuito. ¿Qué vamos a aplicar? Y la ley de Ohm. La ley de Ohm que te va a decir que vos tenés que hacer tensión dividido el valor de la resistencia, ¿se acuerdan? Bien, vamos a poner los números como corresponde y vamos a hacer I igual a 10 volts dividido 10.000 ohms. ¿Cuánto nos va a dar la intensidad de corriente? Si hacemos 10 dividido 10.000. Si alguien tiene calculadora nos puede seguir la cuenta. 0,001 ampere. Nos quedaría ese valor de intensidad de corriente. Es 0,001, por ahí me comí un 0, no me comí el 0. Cuando yo lo dicto el número también lo podemos malinterpretar y demás. Y yo me voy al instrumento de mediciones y el tester, cuando uno lo prende, tiene para poder medir tiene 3 dígitos, 4 en algunos casos si es necesario. Claro, yo quiero medir este valor de corriente que es muy chiquitito y no va a entrar en la pantallita del instrumento. No lo voy a poder medir así en forma directa. Entonces ahí aparecen lo que se llama los múltiplos y los submúltiplos de esas magnitudes. Es pasar a otra unidad para que este número sea grande, tenga por ejemplo 2 numeritos, 3, y entre dentro de esa pantallita. ¿Se entiende? Entonces lo que hacemos es cambiar de unidad para poder utilizar el instrumento de medición. Es decir, que esos números ingresen dentro de la pantallita del instrumento de medición. Esto es más o menos para que por ahí lo entiendan un poquito mejor, es que cuando uno va a comprar pan y vos por ahí querés comprar 2 kilos de pan, bueno, vas a pedir en la panadería 2.000 gramos de pan, porque el panadero puede interpretar que ahora estás pidiendo un montón de pan, y dice 2.000 gramos, wow, me mataste. Pero en realidad 2.000 gramos equivalen a ¿cuánto? A 2 kilogramos, ¿se entiende? O sea, pero ustedes también ya conocen que hay otras unidades aparte del gramo, está el kilogramo, ¿se entiende? Con las magnitudes a nosotros nos pasaría lo mismo, pero vamos a hablar de las mismas cantidades, pero en diferentes unidades. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de ir viendo cuáles son los múltiplos y los submúltiplos
de los diferentes valores para poder utilizar el instrumento de medición. Ese va a ser el objetivo de la clase de hoy. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Son los mismos que estaban en la clase pasada o hay gente nueva? Yo soy el mismo. Perfecto. Bueno, el tema también que por ahí, bueno, traten de hablar un poquito para saber que me están escuchando, porque como estamos trabajando de esta forma, por ahí yo capaz que digo, se tildó la máquina y estoy hablando solo, digamos, ¿no? Así que por ahí traten de somos lo preguntar. mismo. ¿Cómo? Estamos acá. Somos lo mismo. Está, perfecto, no hay ningún problema. Profesor, Sí, profesor, una consulta. sí, la que Una quiera. consulta. Sí. ¿Cuándo podríamos volver a las clases presenciales? Y mirá, yo no te sabría decir, Porque como que se corta y no llego a entender muy bien. claro, porque depende mucho de la señal de cada uno. ¿El resto me Es escucha medio bien? complicado aprender. Sí. Sí. ¿El resto, digo, escucha bien o se corta también? Tengo Telered, así que me anda para la mierda. Ah, yo también, mirá. Ah, no me hables de Telered porque ya me hiciste poner mal. Me quise pasar a otras compañías y se me complicó también porque en la zona no están dando ninguna compañía bien en internet. Tengo a los vecinos que tienen otras compañías y tienen el mismo inconveniente. Sí. Por eso le decía que a partir de las 9 es como que la gente entra más seguido y se interrumpe más, bueno, consumen más datos, bueno, hay un gran problema con el tema de la transmisión. Por ejemplo, con otro grupo de electrónica que está los días jueves, que está más avanzado, nos manejamos todos por WhatsApp. Entonces hacemos video, yo les hago video, les mando el video, mandamos audio, imágenes, todo por WhatsApp. No en videollamada, ¿se entiende? Sino que es una conversación de grupo, pero por WhatsApp. Y nos da buenos resultados porque, bueno, obviamente a ellos les quedan los videos en forma rápida, ahí ya en el momento lo tienen, y la comunicación es un poco más directa, no se interrumpe tanto. Pero el problema es que a veces me pasa que cuando quiero subir un video de una demostración, se hace como muy lento para la carga y por ahí estamos unos minutos ahí medio desconectados, también perdemos tiempo. O sea, de cualquier método que usemos siempre vamos a tener inconvenientes, por eso el compañero nos comenta lo de la clase presencial, que lo recontraentiendo, porque yo lo primero cuando arranqué con esto no sabía ni qué hacer, cómo dar una materia que es práctica, darla en forma virtual. Es obvio que es prácticamente imposible, digamos, ¿no? Igualmente, a ustedes le habrán comentado también, por lo que yo tenía entendido. Se va a complicar más con el tema también de la... Sí. Sí. ¿Más con el tema de la qué? Se va a complicar también con el tema cuando empecemos con la práctica y todo eso, es más también claro, más difícil en ese sentido. Y sí, igual el curso tiene su parte teórica, que la que uno trata de meterla ahora y después dedicarse a la parte práctica. Yo creo, en el colegio se está hablando que más o menos en diciembre, noviembre, por ahí, ya deberíamos estar yendo al colegio. Hay otra forma que, bueno, que también se está charlando, es ir igual al colegio, pero de a grupos. Por ejemplo, van dos, después otra vez van dos, y hacen las prácticas en forma presencial. Eso también se había comentado, digamos, en su momento. Sí, ojalá, Claro. sí. Pero bueno, Sería todo se está como armando, porque hay que armar un protocolo. El tema es que por ahí nadie te dice nada, pero si alguien denuncia que se está juntando gente en un determinado lugar, y ahí interviene un poco la justicia para no ser oído sordo, y bueno, puede haber problemas legales, digamos, ¿no? Pero bueno, sí se está charlando, digamos, ese tema. Igual vamos a ver que después vamos a hacer unas prácticas y vamos a ir viendo a ver cómo responden ustedes con respecto a ese tema. Les voy a mandar a hacer unas tareas, por eso le digo que la primera parte la vamos a pilotear bien por este medio. Después, ahí sí ya vamos a necesitar sí o sí hacerlo en forma presencial, digamos, ¿no? ¿Está? Bueno, igual el video está siendo grabado, así que bueno, cualquier cosita, si se entrecorta, se desconectan, va a quedar igualmente el videito. ¿Sí?
seguimos. Si alguien por ahí también tiene problema con la conexión, me va avisando, por favor. O me van hablando, así no quedo solo hablando, porque parece como que se me corta. Como tengo TLR como el compañero, a veces te deja ahí medio tildado, medio pagando. Digamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Voy a armar el cuadro de unidades. Voy a poner acá la unidad. Para la mano derecha voy a tener primero el mili. Después voy a tener el micro. Después voy a tener el nano. Y después vamos a tener el pico. Para este lado voy a tener el kilo. Después tenemos el mega. Vamos a tener acá el giga. Y después viene el tera, y así sucesivamente, pero esas magnitudes no usamos porque son muy grandes. ¿Se entiende? Bien, esto si yo, por ejemplo, me voy a mover en el cuadro este para la derecha, por cada casillero que me mueva, voy a tener que multiplicar por 1000. Y si me muevo para este lado, para el lado de la izquierda, voy a dividir por 1000. Vamos a ir haciendo ejemplos para que se entienda mejor, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un bol. ¿Lo ven ahí el bol? Un bol. Y digo, mira, lo quiero convertir en mili. Lo voy a querer convertir en mili. O sea, yo estoy acá en bol y me quiero ir al mili. Según lo que escribí acá arriba, para irme a mili tengo que multiplicarlo por 1000. Entonces agarro un bol por 1000 y esto me va a dar en 1000 milivolt. Ahí hice la conversión de volt a mili. O sea que un volt equivale a 1000 milivolt. ¿Se entendió? Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo 2 amperes. Y yo te digo, convertime los 2 amperes, convertirlo en kiloamperes. Yo estoy parado acá en amperes. Para ir a kilo, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 1000. Entonces, ¿qué voy a hacer? 2 dividido 1000. ¿Cuánto me va a dar? 0,002 kiloamperes. ¿Lo ven cómo me fui pasando de unidad? Sí, Cada vez que vos te muevas, pero es por casillero, tenés que multiplicar por 1000 por casillero, porque yo te puedo decir, si estás en volt, andate a microvolt. Entonces vos qué vas a tener que hacer, primero multiplicarlo por 1000, al resultado lo volvés a multiplicar por 1000. ¿Se entiende? A 2 veces. Claro, porque es por casillero, vos multiplicás por 1000 o dividís por 1000, pero por casillero. ¿Está bien? Bien. Ajá. Lo que sí, esto no es muy práctico porque acá lo que hacemos todavía es agregar más números y como les dije anteriormente, el tester tiene 4 dígitos. No nos va a servir para poder trabajar con el tester. Estoy agregando gente que se está sumando. Vamos a hacer un ejemplo más práctico. Vamos a suponer que yo tengo una resistencia de 100.000 ohms. Tengo una resistencia de 100.000 ohms. Cuando yo vaya a comprar esta resistencia, yo no la puedo comprar con ese valor, porque nos pasa lo mismo como damos el ejemplo del PAM. Uno no va a comprar una resistencia de 100.000 ohms, es un número muy grande. En la casa electrónica se asustan. ¡Opa, miércoles, qué resistencia tan grande! Porque 100.000 es un número muy grande. Vos lo que tenés que hacer acá es una conversión de unidad a una unidad que sea adecuada para poder ir a comprarla. Todos los valores que van a ser adecuados para comprar resistencia tienen que estar comprendidos entre 1 y 999. ¿Se entiende? Tiene que estar siempre dentro de este rango. 100.000 es un número más grande que el de este rango. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
Vamos a achicar a este número. Lo tengo que achicar para meterlo acá adentro. Si digo que tengo que achicar, ¿qué voy a tener que hacer? Dividir. Voy a dividir por 1000. Entonces tengo 100.000. Lo divido 1000. ¿Y cuánto me va a dar? 100. Ah, bárbaro. ¿Dónde estaba parado yo antes? En ohm. O sea, estaba parado acá en la unidad. Cuando lo dividí por 1000, me moví para el lado de la izquierda. O sea que me va a quedar en total una resistencia de ¿cuánto? 100 kilo ohm. Este valor que me dio ahora entra dentro de este rango. Es menor a 999 y es mayor a 1. ¿Qué significa esto? Que ahí ya tengo el valor para ir a comprar. Yo no voy a comprar resistencia de 100.000 ohm. Voy a comprar resistencia de 100 kilo ohm. ¿Se entiende cómo se hace? Ahí yo lo que hice fue achicar el valor para poder ir a comprar el valor de la resistencia. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Por favor, pregunte si alguien tiene alguna duda. Pregunte, por más que sea tonta lo que ustedes piensen, pero no importa porque a todos nos sirve. ¿Está? Igual vamos a Entonces, si hacer... lo vas a comprar, 100 kilo ohm. Claro, usted lo tiene que pedir como 100 kilo ohm. No, bien. Si ustedes le piden 100.000 ohm, lo van a confundir al vendedor, porque para él se lo va a tomar como que es un número muy grande. Ustedes, como le dije hoy, no van a ir a comprar, dame 2.000 gramos de pan. ¿Qué les va a decir el panadero? Va a decir que le están tomando el pelo, va a decir que los 2.000 gramos de pan, ¿de qué me está hablando? Se tiene que hacer él la conversión de unidad. ¿Se entiende? Acá con esto pasa exactamente lo mismo. Es más, cuando uno... ¿Cómo? ¿Alguien me va a preguntar algo? Bueno, es más, cuando uno compra la resistencia, no le dice, dame una resistencia de 100 kilo ohm. Le dice, dame una resistencia de 100K. Porque se entiende que si estoy hablando de resistencia, ¿cuál es la unidad? El ohm. Entonces no hace falta decirle ohm. Entonces una forma canchera de comprar resistencia, dame una resistencia de 100K. ¿Está bien? Ah, Bien. Vamos a hacer un ejemplo más práctico todavía. Bueno, yo acá dije que tenía una resistencia conectado con una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación tiene el borne rojo positivo, el borne negro es el negativo. Bien, le voy a poner una tensión a esa fuente de 10 volts. Y el valor de la resistencia que yo conecté en este circuito, les voy diciendo, es de 1000 ohm. O se lo voy a dar cómo se compra la resistencia, para que vean un detalle. La resistencia que voy a utilizar es de 1 kilo ohm. Me la vendieron así, como una resistencia de 1 kilo ohm. Y yo quiero saber la intensidad de corriente. Ah, y acá tenemos un problemita matemático. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir algo que está en volt con algo que está en kilo, porque estamos en el cuadro cruzados. Para poder aplicar la división o la multiplicación, todo tiene que estar en la unidad. Si no, no se puede aplicar la fórmula. O sea, yo no puedo hacer esto. Tensión dividido resistencia de la ley de Ohm, no puedo hacer 10 volt dividido 1 kilo ohm. Esto no lo puedo hacer. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer acá? sí. Esto que está en kilo, lo voy a tener que llevar a qué unidad? Al ohm. O sea, yo estoy acá en kilo y me tengo que ir a la unidad, que es el ohm. ¿Qué tengo que hacer? 1 multiplicado 1000 o dividido 1000. ¿Qué haríamos ahí? Para llevarlo de kilo a ohm. ¿Tendremos que multiplicarlo por 1000 o lo tenemos que dividir por 1000? Multiplicarlo, puede ser. Claro, hay que Para mí, multiplicarlo, porque recuerden que lo multiplicarlo. estamos yendo para la derecha. Para la derecha multiplico y si me voy para el otro lado, divido. Si se corta, vuelven a entrar.
Si se corta, vuelven a entrar, digamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para llevarlo a esta unidad, tenemos que hacer 1 por 1000. 1 por 1000. Claro, nos quedarían 1000 ohm. Bueno, imagínense que el ohm es gramo y el kilo es kilogramo. Si ustedes tienen algo que es 1000 gramos, para llevarlo a kilo, ¿qué hacen? Dividen por 1000. ¿Se entiende? En esta parte es muy parecido Claro. a lo que hablábamos hoy en peso, que es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Bien, en realidad entonces tendríamos que hacer la cuenta. De esta manera. Tengo que hacer 10 volt dividido 1000 ohm. O sea, esto nos va a quedar una corriente de 0,01 amper. ¿Lo vieron? Ahí ya tendríamos la intensidad de corriente. Lo que tuvimos que tener en cuenta es que todo tiene que estar en la unidad. Esto tiene que estar en volt, esto tiene que estar en ohm. Ahí aplico la ley de Ohm, calculo el valor de la corriente. Ah, pero el profe me dijo que Parece este que le está sobrando valor... un cero. ¿Cómo? Sebastián creo que estaba hablando. Me parece que le está sobrando un cero. ¿Me está sobrando uno? Sebastián creo que me dijo acá que sobraba un cero, ¿puede ser? Si la calculadora no me falla. Muy bien, está usando la calculadora. Sí, es verdad, hay que usar la calculadora. A veces uno, por apurado, lo hace mentalmente. Y recuerden que esto no es una clase de matemáticas. Si nosotros le errábamos acá, cuando vayamos a medir, no nos iba a dar el valor de la corriente. Y vamos a decir, uy, el circuito está mal. Igualmente no iba a poder estar mal el circuito porque tiene una sola resistencia, pero en una más grande nos volvemos locos. ¿Se entiende? Ese pequeño cero que le hemos pifiado, eso nos va a llevar después, cuando vayamos a trabajar en la práctica, a errores conceptuales. Entonces uno va a creer que el circuito funciona mal y no es que el circuito funciona mal, vos hiciste mal la cuenta. ¿Está bien? Claro. Bien. Hasta acá tenemos entonces el valor de la corriente, pero nosotros este valor tiene que estar comprendido entre 1 y 999. Y como podemos ver, este valor está acá abajo, es chiquitito. Si yo lo quiero meter acá adentro, ¿qué lo tengo que multiplicar por 1000 o lo tengo que dividir por 1000? Si queremos que este valor sea grande y entre acá adentro, ¿lo multiplicamos por 1000? Claro, si lo seguimos dividiendo se va haciendo más chiquito todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos 0,01 por 1000 y nos termina quedando 10. Pero fíjense ustedes que estábamos en la unidad, multipliqué, me moví a la derecha, decir que serían 10 miliamperes. Claro, ahí tenemos una corriente de 10 miliamperes. ¿Se entiende? Eso es lo que yo voy a medir ahora. Yo lo que voy a hacer ahora es medir la resistencia, voy a medir la tensión de la fuente y voy a medir la intensidad de corriente a ver si coincide. Y vamos a ver que cada vez que usemos el tester nos vamos a encontrar con varias escalas. Esas escalas hacen referencia a este pasaje de unidades. ¿Se entiende? Fíjense en que el tester, por ejemplo, si ustedes quieren medir resistencia, acá tenemos la escala de Ohm. Lo alcanzan a ver, ¿no? Y para medir resistencia, arrancamos de 200 ohm, después va 2 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm, 2 mega ohm, 20 mega y 200 mega. Esas son todas las escalas que tenemos para utilizar el tester y medir resistencia. ¿Está bien? Después, si yo quiero medir tensión, acá yo tengo tensión, dice la B corta, y tiene una rayita recta, que significa que es tensión de continua. Y ahí arrancaría de, fíjense que acá dice 200 M minúscula. La M minúscula hace referencia a milivolt. Tengo 200 milivolt,
2 volt, 20 volt, 200 volt y por último dice 1000 volt. ¿Lo ven? Tenemos diferentes escalas para poder medir tensión. Y para medir corriente, lo mismo. Estamos acá abajo, ahí tenemos 20 amperes, después dice 200 miliamperes, 20 miliamperes y termina diciendo 2 miliamperes. Lo ven que en el tester está utilizando los submúltiplos, los múltiplos que nosotros vimos en el gráfico. Ahora lo vamos a ir a corroborar en la medición. Pero como se está por cortar el tiempo, para no dejarnos ahí medio en la presentación, si tienen alguna duda con esto, pregunten. Así cuando se corte y volvemos a entrar, ya arrancamos con la medición del tester. ¿Alguna duda con respecto a esto, con lo que mostré del tester? ¿Alguien que quiera consultar? Me parece que hay varios que ya han estado utilizando el tester. Por lo que me comentaron la vez pasada y estuvieron trabajando, hay varios que han utilizado tester. ¿Qué pasa cuando uno se equivoca en una escala en un tester? De los que ya utilizaron tester. Y da un 1, creo. Si en el caso de la resistencia, sí. Y si trabajan con tensión y demás, también. Pero el tester sufre un daño. ¿Se entiende? Cuando uno mide tensión o mide intensidad de corriente y no usa la escala adecuada, el tester se daña esa escala. En algunos casos, hasta inclusive se puede quemar el tester. Ahora vamos a hablar también de eso, que van a tener que tomar nota porque es muy importante. Y en el caso de la resistencia, uno, bueno, se puede equivocar el valor, no se va a quemar el tester, está bien, pero podemos estar midiendo cualquier cosa porque vamos a arrastrar errores muy grandes. O sea que si medimos una artesia chiquita en una escala muy grande, el error de medición va a ser también grande. ¿Está bien? Pero tanto en tensión como en corriente, si no aplican los métodos adecuados, seguramente van a terminar quemando el instrumento. ¿Está? Eso tomen nota porque ahora lo vamos a explicar bien. Yo he quemado puenteando. Veo que hay una opción para puentear. Ah, sí, sí, sí. Y a veces me olvido cambiarlo del pin y mi voltaje y pum, a la mierda. Claro, claro. ¿Se puede Sí. reparar eso? No, los testers chinos son totalmente descartables. ¿El tester se puede reparar? No, los testers chinos no. No, se queman y uno lo desarma adentro, tiene componentes que no se consiguen en las casas electrónicas. O sea, ustedes tengan en cuenta que, bueno, esos testers los fabrican máquinas y los escupe a los testers, eso valen 2 mangos. Es más, si se conseguiría el integrado, te va a salir más caro el integrado que comprar tu tester. Y si tenés que pagar la reparación, todavía más caro también para poder repararlo, digamos, ¿no? Los testers buenos, un Fluke, esos testers sí se reparan porque tienen componentes que se consiguen, pero no se consiguen en cualquier casa electrónica. Se consiguen solamente en casas especiales que trabajan para instrumentos de medición, porque son todos los componentes que utiliza un tester son de precisión, no pueden tener errores, tienen que ser exactos, si no los errores se arrastran y lo que vos vas a medir estaría mal. Por eso son caros esos componentes. ¿Se entiende? Los que se reparaban eran los testers digitales, los testers analógicos que tenían aguja. Esos sí se reparaban porque adentro no usaban circuito integrado, sino que usaban resistencia nada más. Y en la placa te dice el valor de la resistencia, todo. Entonces cuando se quemaba alguna resistencia, se la reemplazaba y volvía a funcionar, digamos, ¿no? Muchos técnicos siguen usando el analógico por ese motivo. Por una distracción se les puede llegar a quemar y se puede reparar fácilmente y no tener que andar tirando el instrumento, digamos, ¿no? Los otros testers, sí, los que más, los chiquititos o económicos, esos se queman y no lo recuperan nunca más. Dicho esto, también para cuidar el tester, siempre tiene que tener buena batería. El tester te va a indicar cuando la batería es baja, ¿saben? Y ustedes la tienen que reemplazar porque si lo siguen usando con la batería baja, el tester deja de funcionar. Los económicos les pasa eso, se los digo por experiencia, de haberlo visto en mi caso, con alumnos, teníamos la batería baja. Poder medir tensión, cuando yo no conozco el valor de la tensión, porque esto pueden ser 1000 volts, 500 volts, 300 volts, nadie lo sabe. No dice en ningún lado de cuánto es la tensión. Claro.
Cuando ocurre eso, uno tiene que arrancar de la escala más alta del tester. Entonces yo tendría que poner acá en el tester en la escala de 1000 volts. Arrancaría de la escala de 1000 volts. Siempre que no conozcamos la tensión, vayan tomando nota, debemos empezar por la tensión más alta, la escala más alta. Obviamente yo voy a arrancar de una escala menor, porque no hay ni chiste de 1000 volts, porque si no nos estaría tocando con los dedos este cablecito. A partir de los 60 volts ya no puedo estar haciendo esto, así que bueno. Voy a arrancar, pero para que vean, de la escala de 200 volts. Vamos a arrancar de la escala de 200 volts. Voy a prenderlo. Esperamos un ratito que se normalice la escala. ¿Y cuánto marca ahí la tensión? Esperen que se me salió un borne. 11. Estoy marcando. ¿Se alcanzan a ver ahí, no? Sí, 11. 11. ¿11 qué? 11 11 volts. volt. Muy bien, siempre diga la unidad porque para mí me dicen 11, puede ser 11 ohm. Entonces, se me cortó la luz. ¿Me escuchan ustedes? Hola. ¿Está bien? Lo vuelvo a reiterar por las dudas. Primero arrancamos por la escala más alta, tomo la primera medición, luego desconecto el borne y bajo a una escala que tenga más precisión. Nunca cambien de escala del tester con la tensión conectada. El tester se puede dañar. ¿Se entiende? Ahora sí, yo dije que lo tenía que ajustar a 10 volts. Voy a mover la perilla de la fuente para regularlo a 10 volts. Ahí voy regulando. Más o menos lo vamos a dejar en 10 volts. Ahí está más o menos en 10 volts, ¿ven? Un poquito más le vamos a dar. Ahí ya tenemos casi los 10 volts. Bien, ya tenemos la tensión ajustada prácticamente en 10 volts. Y acá va a pasar algo que yo también les mencionaba en la clase pasada. Lo voy a conectar al circuito este, que es una resistencia sola. Y como podemos ver, esto no hace nada, ¿lo ven? Claro, uno mira esto, ahí está circulando la corriente en esta resistencia. ¿Ustedes pueden ver que circula la corriente a través de la resistencia? No. Y no, no se ve. Esa es la dificultad que tenemos. Ahora yo digo, bueno, pero ¿está circulando corriente por ahí o no? Capaz que la resistencia está quemada y no hay corriente. O por ahí la fuente se apagó, se quemó, no está funcionando. ¿Cómo sé si circula intensidad de corriente? Ya habíamos hecho el cálculo y la intensidad de corriente que nosotros debíamos medir es de 10 miliamperes. ¿Se acuerdan? Que habíamos hecho la cuentita y nos dijo que teníamos que medir 10 miliamperes. Y acá pasa algo que comentó el compañero. Para poder medir intensidad de corriente, va a depender mucho del tester que estemos utilizando. Yo acá voy a tener que leer lo que dice en los bornes de conexión de los terminales, ¿lo ven? El cable negro siempre se conecta en el tester donde dice común. O dice masa, GND, es el común. Y el cable rojo lo voy a conectar en cualquiera de los otros agujeros según lo que yo quiera medir. En este caso, hace rato habíamos medido tensión. Y ustedes fíjense que el cable rojo está puesto para medir voltaje, tensión. Ahora, ¿qué tengo que medir? Claro. Miliamper. Tendré que fijarme si acá dice miliamper o buscar en estos agujeritos donde diga miliamper.
¿Ustedes lo ven ahí donde dice miliamper? Sí, sí. Sería en donde, ¿dónde tendríamos que poner el cable rojo? En el medio. En En medio, miliamperes. donde dice miliamper, ¿lo ven? Ahí lo debemos conectar. Ya tenemos el cable rojo colocado en el lugar que corresponde. Ahora me voy a fijar la escala. Dije que voy a medir una intensidad de corriente de 20 mA. Vayan anotando en la carpeta medición de la intensidad de corriente. Sí. Para medir la intensidad de corriente, se debe ubicar el borne rojo en el agujero que está indicado como miliamper. Y pongan como algo que es muy, pero muy importante, es que la intensidad de corriente se mide en serie. Las escalas para este tester son las siguientes. $20 amperes, vayan anotando, ¿no? Escala de 20 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes y 2 miliamperes. Nosotros vamos a hacer uso de la escala de 20 miliamperes porque ya sabemos que tenemos que medir 10 miliamperes. Pero por ahí mencionamos algo que es muy importante. La intensidad de corriente se mide en serie. Eso lo pusimos como algo muy importante. Yo tengo este circuito. ¿Qué es serie? Serie significa que yo acá en este circuito tengo que cortar un cable. Yo no lo voy a hacer para no arruinar el cable que tengo acá utilizando, pero sí lo que puedo hacer es desconectar este terminal, por ejemplo, el rojo. Corto acá el circuito y me van a quedar libres dos puntas, la del cocodrilo y la del terminal de la resistencia. Y entre esos dos terminales que me quedan libres, ahí se coloca el amperímetro. Ahí se coloca el tester en la escala de amper. Entonces voy a agarrar ahora el amperímetro, voy a colocar el cable rojo con el rojo, la corriente va a venir por este cable rojo de la fuente, pasa por el amperímetro, por el tester, me va a indicar el valor, la corriente sale por este cable negro, ¿y a quién se lo vamos a inyectar? A la resistencia. O sea, lo que vamos a hacer es colocarlo en este terminal. ¿Y cuánto nos tiene que medir? Aproximadamente 10 miliamperes. ¿Lo ven que ahí está marcando 9,97 por ahí miliamperes? A mí se me cortó todo. ¿Me escuchan? Creo que se cortó, ¿no? Sí, se cortó bastante. No sé Sí, qué pasó. sí, se cortó. Volvieron a aparecer todo y no salieron, así que bueno. Pero pudieron ver que acá yo tengo los 10 miliamperes que habíamos mencionado, ¿lo ven?
A ver, esperen que voy a estar grabando. Sí, está grabando. Lo coloco acá. Se me desconectó el cable rojo. Y nos tiene que marcar los 10 mA que habíamos mencionado. ¿Lo ven? Marca 9,97, 98 mA. Y nos coincide con lo que nosotros habíamos calculado. Es decir, que si yo tengo una tensión de 10 volts a una resistencia de 1000 ohm, le va a circular 10 mA. Y yo ahora pude medir esas magnitudes. Y aquí hay un problema, porque yo ahora estaba midiendo intensidad de corriente y esta punta me quedó en esta posición. Si yo me llego a olvidar, por ejemplo, alguno de ustedes me pregunta, a ver, profe, ¿me hace un favor? ¿Me vuelve a medir la tensión que no vi cuando midió tensión? Si yo me distraigo como estoy hablando y me olvido que esta punta quedó en este lugar, yo puedo quemar el amperímetro del texto. Lo podemos llegar a quemar. ¿Se entiende? Por eso hay que estar apretando mucha atención cuando se trabaja con el instrumento. Si alguien me dice, profe, vuelvan a medir tensión. Ah, para que yo tengo el tester en este borne. Lo tengo que volver a poner, como dijimos anteriormente, para medir voltaje. Ahí está indicado para medir volt. Y a su vez no me tengo que olvidar que en qué escala estaba el tester. En miliamper. Porque ahí cambié el borne, pero si voy a medir tensión ahora, me vuelve a quemar el amperímetro. Entonces me tengo que acordar, me dijeron que vaya a medir tensión, listo, ahora voy a cambiar la escala para medir otra vez los 10 volts. Y ahí ya estamos de nuevo en condiciones de volver a medir la tensión. Ahí tenemos los 10 volts. Se dieron cuenta que es complejo trabajar con el instrumento. Hay que prestar mucha atención en las escalas que vamos a utilizar. ¿Se entiende? Y también, aparte, digamos, de saber las escalas que tienen que manejar, tienen que saber el método para medir. Si voy a medir tensión, no hay ningún problema, el circuito está armado, clavo los terminales en la resistencia y medimos tensión, no hay problema. Bien, quiero medir corriente. Ahí sí, tengo que apretar atención porque hay que cortar el circuito. Hay alumnos que hacen esto, miren que es uno de los errores más comunes. Vos le decís, medí la intensidad de corriente de esta resistencia. Sacan el terminal rojo, lo conectan al terminal rojo del tester, y el terminal negro no lo ponen acá donde cortaron, lo vuelven a poner acá en el negro. ¿Estamos bien cómo vamos a medir si hacemos eso? Si yo toco acá para medir intensidad de corriente. Y no porque cómo me estoy poniendo con la fuente de alimentación, ¿en serie o en paralelo? ¿Cómo me estaría conectando? Paralelo. Paralelo. Y ahí quemamos el amperímetro. Tendría que haber puesto este terminal negro en esta patita donde desconectó el cable rojo. Ahí tendría que haber puesto. Les digo porque ese es un error muy común en el trabajo, digamos, ¿no? Nosotros usamos la medición de corriente, por ejemplo, cuando estamos reparando un televisor, la iluminaria de un televisor, los televisores LED más precisamente, internamente tienen lucecitas que le dan el brillo para que salga la imagen. Entonces uno repara esos televisores que tienen una tira de LED con un montón de lucecitas. Le voy a mostrar una para que más o menos tengan una idea. Esto saben por qué lo hago, porque si yo no les digo lo que voy a decir ahora, es como que su cerebro lo que yo estoy diciendo ahora lo va a querer eliminar, porque no les va a servir para nada. Es decir, ¿para qué carajo me sirve lo que me está diciendo? ¿Entienden? En cambio, cuando yo se lo fundamento, le digo, mira, sepan hacer esto porque lo van a usar cuando estemos reparando. Entonces su cerebro se va a ver obligado a recordar lo que le estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, yo estoy arreglando una luminaria de un televisor, a ver, no sé si alcanzan a ver ahí, este está medio oculto, le hago una que esté más abierto. ¿Ven que acá se ven como unos cuadritos chiquititos, lo ven? Sí. Todo eso son Sí. LED, tiene un montón de LED acá, ¿ven? Todo LED. Entonces esto ilumina todo por adentro de la pantalla y nos da la imagen en el televisor. Bueno. ¿Y eso están conectados en serie? Claro, en serie y paralelo, hay todas las conexiones ahí, porque están como separados por módulos, digamos, ¿no?
Si se quema uno, no funciona todo. Claro, porque es circuito serie. Al ser serie se corta uno Claro. y el resto. Como las lamparitas de bajo consumo que usamos cotidianamente en nuestras casas, digamos, ¿no? Alguno por ahí la habrá desarmado esa lamparita también y habrá observado que hay varias lucecitas de adentro. Entonces uno dice, bueno, mira, se me quemaron 2, 3 LED y ya sabemos que los LED que tiene son viejos, entonces hay que hacerle una bajada de corriente para que nos dure más esa tira de LED. Entonces cuando uno dice, Claro. bueno, hay que hacer una bajada de corriente, y acá aplicamos los conceptos que estuvimos viendo. Bien, ¿cómo bajamos corriente nosotros? ¿Aumentando resistencia en el circuito o disminuyendo resistencia en el circuito? Disminuyendo. Disminuyendo. ¿Disminuye el valor de la Disminuyendo, sí. resistencia? No, aumenta. Aumentando. ¿Aumentan o disminuyen? ¿Qué dicen la mayoría? Algunos dijeron que Aumenta. Disminuye. no, pero No, aumenta. ¿qué significa Si lo resistencia? disminuye lo puede quemar. ¿Cómo? Si lo disminuye lo puede quemar. Claro, porque si escuchen lo que dicen las palabras. Si yo disminuyo la resistencia, o sea, resisto menos, Aumenta la tensión, claro. aumenta la corriente, la tensión, La corriente. la corriente. Voy a dejar pasar más corriente. Ahí estamos aplicando. Al revés. Cuando yo aumento la resistencia, aumento el valor de la resistencia, me tiene que disminuir la intensidad de corriente, porque resisto más. ¿Se entiende? Estoy aplicando el Sí, concepto de la ley de Ohm que ustedes lo habrán estado leyendo y lo que hemos estado explicando por ahora, digamos, de a poquito. Entonces yo le digo al alumno, bueno, hay que hacerle una bajada de corriente, aumentar la intensidad de corriente, aumentar el valor de la resistencia. Entonces vos tenés que medir la corriente cuando estaba todo normal, tomás nota, le modificás el valor de la resistencia y volvés a medir la corriente. Y ahí comparás los valores a ver si bajó o no bajó y cuánto bajó la intensidad de corriente. ¿Se entiende? Entonces, estas tiras de LED vienen con un cable donde se conectan. ¿Ven? Un cablecito. Acá, como dijo el compañero, hay 2 series. Estos 2 cables pertenecen a un tramo de LED. Estos 2 cables pertenecen a otro tramo de LED que están todos en serie. Entonces vos tenés que cortar el cable, poner el amperímetro y medir la corriente. Algunos alumnos dicen, bueno, voy a medir la corriente, pone el tester, todo bárbaro, bien, conecta el borne en el lugar que corresponde, no corta nada y se pone acá en paralelo a la tira de LED. Y en realidad, ¿qué estaba midiendo? ¿Corriente o tensión si se pone así en paralelo? Tensión. Tensión, porque no cortó nada. Para medir corriente, ¿el que tiene que hacer? Desconectar un cable de esto, tiene que cortarlo. Claro. Y ahí terminan quemando el amperímetro. ¿Está bien? Eso saben cuándo pasó, porque cuando trabajábamos en el colegio, entonces uno lo ayudaba, decía, bueno, venía, agarrá el tester, medía así, se fijaba, entonces como que uno se mal acostumbra, porque o sea, él no aprieta atención, ustedes no van a apretar atención, están esperando que uno le diga todo, digamos, ¿no? Entonces, cuando ahora estamos trabajando en forma virtual, vos decís, che, anda a medir la corriente, o te mando un mensaje, o decís, bueno, medite la corriente, avísame cuánto es, yo te digo qué resistencia tenés que colocar. ¿Entendés? Y después me dice, profe, no mide nada en la escala de corriente, listo, quemó el amperímetro. ¿Me entendés? Y ahí hay varios que sabían medir corriente en el colegio, porque yo les decía, pero cuando tuvieron que trabajar solos, se encontraron con esa dificultad. ¿Entiendes? No presté atención, me olvidé, la verdad no sabía cómo realmente es. Ahora aprendí, algunos dicen, ahora aprendí a medir corriente, antes no lo sabía. Es una tontería, también medir la intensidad de corriente, pero hay que hacerlo un par de veces para poder entenderlo cómo funciona. ¿Está bien? Ustedes lo pueden practicar, porque si alguien tiene un tester y tiene una batería o una fuente cualquiera con un par de resistencias, puede hacer las prácticas y consultarme si lo está haciendo bien o está haciendo mal. Para poder aprenderlo bien y cuando lleguemos a esa hora de hacer una reparación, no quememos ni el instrumento ni tampoco quememos el televisor ni demás. ¿Se entiende? No quememos ni las tiras. Pero en el tester no debería quemar un fusible. Debería, sí. El tester internamente tiene un fusible. Y el fusible, cuando se quemó el fusible, se trata de quemar varios componentes. El fusible es una protección que tienen los instrumentos o los equipos para que no se prenda fuego todo el equipo. Pero no puede proteger los semiconductores, es decir, no puede proteger a los componentes electrónicos.
¿Vieron que el fusible adentro tiene un alambrecito? Cuando Sí. cuando el fusible le pasa más corriente que la que corresponde, ese alambrecito tiene que ponerse incandescente y por el calor que genera se funde el alambre. Todo esto que yo le cuento tarda un tiempo. Mientras se está fundiendo el alambre, la corriente pasó igual al circuito. Y los semiconductores, todo lo que está hecho de silicio, que son los transistores, diodos que estamos ir viendo, se están quemando hasta que se termine de quemar el fusible. Todo esto se lo estoy contando que da la velocidad de la luz. El fusible es lerdo, es muy lento. Los fusibles de alambre son lentos. Cuando se te quemó un fusible, seguramente algún semiconductor se te puso en corto. ¿Se entiende? Eso para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces uno encuentra un equipo con un fusible quemado, ¿y qué hacemos? Ponemos otro fusible, se volvió a quemar, ponele alambrecito, porque capaz que el fusible que vos le pusiste no era el que correspondía. O empezamos a poner papel de cigarrillo, cualquier cosa, y lo que estamos haciendo es aumentando los componentes en corto. Sigue el corto produciéndose en varios componentes. ¿Se entiende? Cuando hay un fusible quemado, hay que empezar a evaluar por qué se quemó el fusible. No se pone otro fusible y se vuelve a probar. ¿Se entiende? Hay que buscar cuál es el corto que hay en el circuito que produzca que se haya quemado ese fusible. Algunos me van a decir, pero profe, yo he arreglado televisores y equipos que le cambié fusible y anduvieron de entrada. Bueno, lo que pasa es que el fusible se puede quemar, hay que ver algún componente que tiene la placa que se está por dañar, que se está por quemar, y esté consumiendo más corriente, y por eso haya saltado el fusible. ¿Se entiende? Eso también tienen que ir pensándolo, porque no siempre que tengamos un fusible Va a quemado... andar un tiempo y después ¿Cómo? va a funcionar un tiempo y después quizás Vuelve de empieza a nuevo. fallar. Digo. Claro, claro, te va a tirar el error, por supuesto. Es así, digamos. Por eso que cuando uno va al médico, ¿viste? Va al médico, hacete una revisión, porque te sentís mal, estás descompuesto y demás. Claro, te revisan así nomás, sí. Ya, te revisan así nomás, este tiene fiebre porque, no sé, le agarró una gripe. Bueno, sí, Que tenía una infección en el hígado, ¿me entendés? Y mañana te dio una pastilla, se te fue la fiebre, dejaste de tomar la pastilla y vuelve de nuevo la fiebre. Porque vos ya tenías un problema más grave adentro. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer chequeo, Claro. prueba, dejarte en observación, es para hacerlo bien el trabajo, ¿no? Si uno quiere hacerlo así nomás, y bueno, sí, mandale esto que lo zafás un tiempo, Claro. y después, bueno, que Dios lo ayude. ¿Se entiende? Acá con la electrónica Claro, pasa lo mismo. ¿Está bien? No, cuando uno encuentra un componente quemado, yo siempre le digo a los alumnos, ojo, tenemos que saber por qué se quemó ese componente. Porque vos lo vas a poner nuevo, va a volver a andar el equipo, pero ¿cuánto tiempo anda? Capaz que pasa un par de semanas y vuelve de nuevo. ¿Se entiende? Si uno no hace un chequeo de dónde pudo haber venido el error, porque se quemó ese componente, van a estar yendo y viniendo el cliente con el equipo. ¿Está bien? Eso también es otro error que cometen los técnicos que recién empiezan a hacer reparaciones. Porque a veces las fallas son muy notorias, uno ve todo carbonizado y dice, bueno, ahí cambio todo esto y se acabó el problema. Pero resulta, para los que hacen lavarropa, por ejemplo, encuentran un componente dañado en una placa. ¿Está bien? Vos encontrás el componente dañado, lo cambiaste, enchufaste la placa y se te volvió a quemar. Claro, pero vos cambiaste el componente, pero ese componente capaz que alimentaba el termistor que cierra la puerta, el blocapuerta. Si el blocapuerta está en corto y vos no lo chequeaste, cuando vuelvas a conectar la placa se te volverá a quemar. ¿Se entiende? Entonces no es cuestión solamente de arreglar la electrónica, tenés que ir a chequear el blocapuerta, seguir el componente que estaba quemado, ver cuál es el cable, ¿está bien? Que lleva alimentación a ese componente y controlar esa carga. ¿Se entiende? El motor puede estar mal y eso hace que se queme la placa electrónica. ¿Se entiende? O sea, siempre hay que hacer una investigación previa. Y para eso, para chequear cuál es el componente dañado, ¿qué usamos nosotros? El tester. Muy bien, porque dijimos que el tester es nuestro ojo en el circuito. ¿Tá? Y cuando usamos el tester mientras estamos pensando en la falla, y como ustedes ya vieron que es complejo, la utilización del tester, que hay que acordarse de muchas cosas, ahí, mientras uno piensa en la falla, termina quemando el instrumento de medición. Por eso la mayoría de los técnicos que recién empiezan, queman instrumentos de medición, por la falta de práctica, ¿se entiende? Igual hay un método que le va a permitir a ustedes no quemar tantos testers de entrada. Por ahí alguno va a tener suerte y no lo va a quemar nunca. Siempre es, antes de ir a medir algo, antes de colocar el tester en algún lugar,
tienen que ir y mirar bien el tester, en qué escala se encuentra y cómo está conectado. Ustedes van a decir, pero este me está cargando, si es lógico que hay que hacer eso. No, no es, o sea, es lógico, pero ustedes no lo van a hacer. Ustedes primero conectan el tester y después se fijan en qué escala está. A mí, yo me acostumbré de esa manera. Primero conectaba el tester y después me fijaba en qué escala está y cuando ya me fijaba era tarde pues ya se quemó. ¿Se entiende? Entonces uno se tiene que acostumbrar de entrada a ese método. Primero, antes de usar el tester, se pregunta qué van a medir y miren el tester. Y después vayan y miran. Es una tontería lo que tienen que hacer. Es un ejercicio que se tienen que acostumbrar a hacerlo siempre de entrada. Miren bien el tester. Bueno, y ahora, ¿qué nos faltaría medir? Ya medimos intensidad de corriente y medimos tensión. ¿Qué nos falta medir? Resistencia. Muy bien, resistencia. ¿Está bien? Pongan en la carpeta medición de resistencia. Bueno, acá como algo muy importante para medir resistencia, el equipo tiene que estar apagado, no tiene que estar la fuente de alimentación conectada, vendría a ser. Y les agrego un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Los capacitores que tengan esa plaqueta deben estar descargados. Descargado. Claro. Vamos a ver que en las plaquetas hay un componente que se llama capacitor y almacena energía durante un tiempo. Sí, ya me pasó a mí que me tiró unas patadas. Unas pataditas lindas, me imagino. Yo también hacíamos broma con eso del capacitor en la época. Y doblan las patadas de los capacitores. Sí, Te agarras distraído porque el cerebro que dice, este componente está suelto, no hay corriente, no está conectado a ningún lado, no va a tener corriente. Vos vas claro, pero almacena. claro, vas confiado, lo agarrás y te doblan la patada. Sí. ¿Cuánto remedio después? No lo Sí. hace más. No, pero pasa. Pasa, Me pasa. pasó un par de veces. A mí me pasó una vez en el colegio, estaban todos los alumnos así en la clase, y un alumno estuvo probando una tele en la mañana y dejó la placa arriba de un estante que tenemos, y los capacitores grandotes estaba cargado. Claro, entonces yo les quise mostrar a los pibes la placa y agarré con confianza el capacitor, me dobló y la lengua se me trabó. Claro, los pibes te miraban, ¿y este qué le pasó? No podía hablar del cuadrado que me había dado, te deja un ratito ahí medio shock. Regulando. Claro, y todos me vieron que me dio como un sacudón, ¿viste? Y bueno, después uno aprende que las placas no se las tiene que agarrar de abajo, agarrarlas de las orillas por la Sí. duda, digamos, ¿no? No, para medir resistencia entonces tenemos que tener en cuenta eso, descargar los capacitores, que la fuente no esté conectada. En pocas palabras, que no haya corriente, energía en el circuito para medir resistencia, porque si no se nos va a quemar el tester. ¿Entienden? Se quemaría el tester en la escala de Ohm. Es lo único ¿Cómo que descargamos los capacitores? ¿Cómo? ¿Cómo descargamos los capacitores? Es muy buena pregunta, se los adelanto. Si el capacitor es grande, que almacena mucha energía, nosotros usamos una lamparita, un foquito. Usamos algo así, ¿no? Un foquito que tiene dos terminales, nos ponemos en paralelo al capacitor, si la tensión era muy alta, prende el foquito y se va descargando. Y sacamos el foquito una vez que hizo esa descarga, y ahí le podemos poner un destornillador para terminar de descargarlo. A nadie se le va a ocurrir agarrar un destornillador y andar descargando capacitores. Bueno, primero que hace una chispa bastante grande, arruina el destornillador por la chispa que hace, y aparte pueden dañar el componente. Claro, el componente lo dañan, porque después vamos a ver cómo está construido, le va a pasar mucha energía por los terminales, lo puede fundir, lo puede arruinar el componente. Entonces siempre se le hace una descarga suave. ¿Se entiende? Una descarga de a poco, lenta. A los capacitores chiquititos sí, uno le puede hacer un corto porque como es mínima la tensión, no es muy grande la chispa, entonces con un destornillador, una pincita, lo va descargando y te asegura que no haya energía en el circuito. ¿Está bien? Vale la aclaración del compañero. Bueno, ya acá tenía una resistencia de 1000 ohm, acá es fácil,
o sea, un K, lo pongo el tester en la escala de 2K, ¿lo ven? Y lo voy a colocar para medirlo. Acá no hay tensión, no hay nada en el circuito, ya lo desconecté. Lo ponemos, lo medimos. Prendo el tester. Y acá tendría que marcar los 1000 ohms. 900 y pico, 976 marca aproximadamente y demás. ¿Está bien? Ahí ya tenemos la resistencia. Como verán, hay errores por todo lado, ¿no? Cuando yo ajusté los 10 volts, no ajusté justo a 10 volts. El tester tiene un error de medición. La resistencia también tiene un error, porque yo digo, voy a comprar una resistencia de 1000 ohms, y no existe resistencia de 1000 ohms exacto. Va a ser un poquito más, un poquito menos. ¿Se entiende? Es como comprar un metro. ¿Todos los metros tienen un metro? Y seguro que no, hay uno un poquito más grande, un poquito más chico. ¿Se entiende? O sea que hay diferencia entre sí, hay errores. Errores en la medición, errores en las construcciones, errores en todos lados. Pero cuando un circuito deja de funcionar, no deja de funcionar por esa pequeña diferencia. Los circuitos dejan de funcionar cuando hay mucha diferencia. Eso también nos ayuda a nosotros a no hacer cuenta. Entonces uno calcula ahí una artesia de un K tiene que tener más o menos entre 2 y 10 mA. Mediste 0 mA, no hay corriente, está abierta la resistencia. Bueno, no hay que ponerse a hacer la cuentita de la ley de Ohm y demás. ¿Está bien? Pero tienen que tener el concepto para poder diagnosticar la falla en el componente, digamos, ¿no? Bien, vamos a hacer otro ejemplo para repasarlo un poquito más rápido, a ver qué hacemos. Saco esta resistencia de 1 kilo ohm y voy a colocar una resistencia de 1,5 kilo ohm con la misma tensión, o sea, con los mismos 10 volts. Les doy un tiempito para que ustedes me puedan decir cuánto es la intensidad de corriente que va a pasar a través de esa resistencia. ¿Se entiende o lo repito de nuevo? La tensión de la fuente va a ser 10 Repita los volts. datos. Sí, tensión de la fuente 10 volts. Resistencia 1,5 kilo ohm. Quiero calcular la intensidad de corriente. Antes de poner a hacer cuenta, y agarrar la calculadora, podríamos ya nosotros tener una idea más o menos de cuánto va a ser la intensidad de corriente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la corriente va a ser más grande que antes o más chica que antes? Chica, Más chica la intensidad de corriente. ¿Por qué? Resistencia. porque tiene más resistencia. Muy bien. Entonces el valor que vayan a calcular tiene que ser menor a ¿cuánto? A 10 mA. Si antes nos dio 10 mA, ahora tendrá que ser menos de 10 mA. Cuando hagan la cuenta me avisan. Sí, me dio 6,6 miliamperes. ¿Al resto le dio lo mismo? Sí, ¿Qué cuenta hicieron? 10 voltios 10 dividido en 1500. 1500. Muy bien, porque lo tenían que pasar. ¿Así le hicieron? Sí, Sí, sí. Después lo multiplicamos por 1000. Claro, lo multiplicaron por 1000 y llegaron a miliamperes. Para el que no lo hizo, ahí lo tiene para que lo copie. Puerta, Mari. Me avisan cuando termina de copiar.
¿Listo? Sí. Sí. Bueno, yo le voy preguntando, ustedes me van diciendo qué tengo que hacer ahora. ¿Por dónde empiezo para armar el circuito y medir todo lo que, para verificar estos valores? ¿Qué hago primero? ¿Lo puedo repetir porque se cortó? Sí, ¿qué debemos hacer primero o qué quieren que haga primero para empezar a medir todo lo que hicimos anteriormente? ¿Quieren empezar midiendo tensión, corriente, resistencia? Corriente, la intensidad. Sí, corriente. Muy bien, vamos a medir corriente. Pregunto, ¿no es más aconsejable verificar si tenemos los 10 volts por las dudas antes de medir corriente? Porque tengan en cuenta que si no tengo 10 volts acá, por ahí alguien tocó la perilla o con estos cortes de luz tenemos diferentes tensiones y demás, capaz que no tenemos 10 volts. Y cuando vayamos a medir corriente vamos a medir cualquier cosa. ¿No sería conveniente Se primero? cortó la luz en el medio. Claro, pudo haber pasado que la fuente se quemó también, pudo haber pasado. ¿No era mejor empezar Claro. midiendo tensión? Claro, Pregunto, sí, la ustedes me atención. van diciendo el Ah, sí, razonamiento. sí. Primero la fuente se mide la tensión. Bueno, vamos a empezar midiendo tensión. ¿Qué hago con el tester? Lo ¿Qué escala lo coloco? ponemos en continua, el rango de 20. Claro, fíjense en que yo lo tenía no. Si yo ya arrancaba midiendo, quemaba el tester. ¿Se ve? Yo lo tenía midiendo no porque Claro. anteriormente estaba midiendo resistencia. Listo, usted dice, profe, primero la escala, fíjese. Listo, voy a buscar entonces los 20 volts de continua. Por las dudas, chequear qué cosa acá abajo. Los bornes, porque también estuvimos con esos bornes. Los bornes. Vieron que lo Claro. que estoy haciendo es lo que les dije hoy. Primero, antes de poner el tester acá, me fijo cómo está el tester. Y ahora sí voy a medir. Hay técnicos, y a ustedes les puede llegar a pasar, que primero hubiesen ido a medir y después se hubiesen fijado todo lo que mencioné anteriormente. Les vuelvo a decir, parece tonto lo que les estoy diciendo, porque algunos van a decir, pero profe, lógico que primero hay que mirar el tester. Pero ustedes lo tienen que tomar como una costumbre hacer eso siempre. Recuérdenlo porque hay muchos que van a arrancar primero poniendo la punta del tester y después se van a fijar en qué escala estaban. Se lo reitero varias veces para que no les pase lo que me pasaba a mí, digamos, ¿no? Tengo un par de testers muertos ahí. Ya los tiré, digamos. Sí, ya me lo deshice de bronca, digamos. Mi primer Yo tester creo que también depende del valor del tester. Si es un tester caro, te fijas 1000 veces antes. Claro, tal cual, pasa. Yo mi primer tester, me acuerdo que me costó mucho comprarlo. Yo empecé la electrónica de chiquito, ya me gustaba. Y el primer tester vi, miren lo que hice, una tontería, ¿no? Vi que en la casa electrónica lo metió en el enchufe de 220 y acá le marcaba los números. Yo no sabía ni cómo usar un tester, entonces agarré el tester, cuando llegué a casa, ¿qué creen que hice? Lo puse en Pero vio cualquier la lado, 220. claro, lo puse en cualquier lado y lo mandé a 220, así que se habrán imaginado cómo quedó el tester, pobre. Hizo una explosión, adentro se había quemado todo, lloraba por el tester ese, que me había costado comprarlo, pero fue un razonamiento re tonto lo mío, porque vos tenés que fijarte obviamente qué es lo que vas a medir y demás, conocer más del tema, digamos, ¿no? Así que testear no es para cualquiera, digamos. Bueno, vamos a verificar si tenemos la tensión ahí. Bien, se mantuvo, 9,94 por ahí de volt. Entonces estamos bien de tensión. Listo, bárbaro. Sí. Lo coloco entonces ahora que al circuito. Lo colocamos acá a la resistencia. Bueno, ¿ahora qué quieren que haga? Ya medimos la tensión, digamos, ¿no? Medimos tensión, pero medimos corriente o medimos resistencia. La intensidad. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿La resistencia puede ser? Bien, si quieren acá podemos medir resistencia o medimos la intensidad. Pero, por ahí alguno va a decir, espera, si yo mido la intensidad de corriente y me da lo que calculamos hace rato, y ya no mido resistencia, porque es lógico que si tengo esa corriente, quiere decir que la resistencia está bien, ¿o no? ¿Se entiende? El circuito está bien conectado y tenemos bien la fuente y a su vez tenemos bien la resistencia.
Entonces por ahí convendría medir la intensidad de corriente y de esa forma nos ahorraríamos el paso de medir la resistencia. Igual la vamos a medir, pero bueno, Claro. les comento cuál es un razonamiento técnico, digamos, ¿no? Midiendo la corriente uno Claro. puede obviar tener que andar midiendo otras cosas. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo hacemos para medir la intensidad de corriente? ¿Qué debemos hacer primero? Tenemos que ponerlo en serie y entonces hay que conectar el borne rojo al positivo. Bien, bien. Vamos a cambiar el borne acá, bien. Vamos a empezar acomodando el tester, digamos, ¿no? Acomodamos el borne, listo, ya acomodé el borne. Ah, cierto, ya lo hubiera quemado. Ya lo hubiese quemado, ¿no? Acomodamos el borne. ¿Ahora qué debemos hacer? Acomodar la escala. La escala. Ahí lo puse en 20. Está el borne y lo puse en 20 mA, ¿lo ven? Bien. Y ahora sí, tengo el circuito acá armado. ¿Qué hacemos ahora? Lo medimos en serie. Claro, para medir en serie, ¿qué debemos hacer? Desconectar Conectamos el positivo. el rojo. Muy bien, desconectamos acá el rojo, ¿eh? Desconecto acá y coloco lo más fácil, la punta roja del tester. En el tester. La punta negra del tester, ¿a dónde lo mando? Acá. En la otra, en el otro lado. No, del otro lado. Ahí, exacto. Claro, porque este Esa. es el borne que yo desconecté. Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Y ahora medimos. Y marca los 6,6 mA que nos dio ahí en la cuentita. ¿Está bien? En una fuente con pistas, habría que levantar una pata de un componente, ¿no? Bien, bien, buena pregunta. ¿Saben por qué nadie mide corriente? Porque ustedes por ahí, el que ya está trabajando en placa y demás, háganme acordar el tester, porque me voy a olvidar seguro qué escala está, digamos, ¿no? Y el borne. A ver si alguien se acuerda, digamos. ¿Saben por qué la mayoría no quiere medir intensidad de corriente? Porque vamos a suponer, le voy a mostrar una placa cualquiera para que responda la pregunta que hizo el compañero, digamos, ¿no? Acá tengo una placa ya armadita, con todos los componentes ahí, como una fuente de un televisor es esto, digamos, ¿no? Y yo digo, bueno, che, vamos a medir la corriente en esta resistencia que veo acá, mirá. Claro, pero acá no está tan fácil como acá en la protoboard, que yo vengo, saco el cocodrilito y ya está. Acá va a pasar lo que dijo el compañero. Pero vos me mataste, porque ¿qué tengo que hacer? Desoldar la patita del componente, levantarla, ¿se entiende? Levantar una patita del componente, y entre la patita esa que levanté y la pista, ahí tengo que poner el amperímetro. ¿Se entiende? O sea, tendría que agarrar el terminal de este componente que les mencionaba, sacarle la patita, y entre esa patita y dar vuelta a la placa y colocarlo de acá abajo, colocar la punta del amperímetro. Eso es un laburo. Hago lavarropa, en los lavarropas tienen el GLS más incómodo. Claro, te agarra una placa en lavarropa que está todo con esa resina que le ponen para que no se humedezcan las cosas. Humedad. ¿Cómo hacen? ¿Se entiende? Entonces los técnicos somos como re fiaca y en vez de medir corriente pedimos tensión. Cambia la placa. ¿Cómo? Cambian la placa directamente, listo, se acabó. Cambia la placa. No sirve más la placa. Entonces lo que hacemos es medir tensión. ¿Está bien? Nos acostumbramos a medir siempre tensión. Y bueno, si hay tensión es porque hay corriente. Entre las dos ustedes ya vieron que es proporcional, digamos, ¿no? El caso de medir corriente, en casos muy puntuales, lo hacemos, ¿está bien? Pero la mayoría de veces lo que hacemos es seguir tensión. ¿Está? Pero bueno, en algún momento nos va a tocar medir corriente. También a veces pasa que por ahí justo agarré una placa, acá yo tengo, no sé si alcanzan a ver, unos componentes quemados ahí. ¿A lo negro?
donde tengo el dedo por ahí. Sí, Sí. ¿Y qué tipo de resistencia tiene ahí? Las que dijimos la semana pasada, las SMD, son resistencia de Superficial. montaje superficial. No son como esta de acá, que son las comunes. Son las cuadraditas. Son las cuadraditas que van sobre la placa. También pudo haber habido una resistencia común, cualquiera de las dos. Y en ese caso, la resistencia se puso negro. ¿Se puede ver el valor de la resistencia? No, Estando quemada. Sí. Estando quemada no se ve, porque vieron que ahí está todo quemado, no se ve el número de la resistencia, nada. no se ve. Claro. Claro. Y ahí ya tenemos una dificultad, porque uno va a decir, bueno, pero se la puede calcular. Si ya sé la ley de Ohm, tengo tensión, tengo corriente que necesito, y sí, yo te pregunté, ¿y qué corriente necesitas? Ah, no tengo ni idea, porque ya ahí dependería del diseño del circuito. Hay que ver qué función cumplía esa resistencia del circuito, que ver qué corriente lleva. ¿Tá? Para nosotros, Bajando un como diagrama. técnicos, claro, se nos complicaría. ¿Y cómo creen ustedes que uno repara ese problema? Y con un diagrama. ¿Saben? Se busca el Detallito. diagrama de la placa del televisor y ahí les va a decir los valores de los componentes. Si no, sería prácticamente imposible repararlo. Ojo que hay algunos que, por ahí alguno que me viene y me dice, viste, vos lo mirás y decís, ¿cómo hiciste para sacar los valores de la resistencia? Y yo, viste, ya, voy a decir, pero este no puede ser, con los conocimientos que tiene, ¿cómo sacó los valores de la resistencia si no tiene el diagrama? ¿Y qué creen que hacen algunos? Sacan los valores de otra placa. ¿Se entiende? Comparan con otra placa y sacan los valores de ahí. Y ahí me pregunto de nuevo, digo, ¿pero dónde sacó otra placa de él? Porque si no lo hubiese, como dijo el compañero, cambiaba la placa y soluciona el problema. ¿Saben lo que hacen algunos que me pareció bárbaro? Vieron que a veces en Mercado Libre te publican las placas de los televisores, fuentes y bla, bla. sí. Sí. Bueno, El ¿qué hacen? dibujo, la Entran imagen. a esas publicaciones, si no las ven a la resistencia en la foto que le envían ahí en la publicación, le piden por Compra la placa. privado al tipo que le mande foto de la placa. Ah, que le para ver manda. claro, si es la misma placa que él necesita. Chamullo, lo que está haciendo es mandarme Claro. una foto para sacar el valor del componente. ¿Se entiende? Eso lo Claro. aprendí de los alumnos, digamos. Vieron que yo les decía que hay métodos, claro, hay métodos que por ahí, y con eso te ahorras un montón de tiempo, porque si no tenés que descargar el diagrama, después buscar esa resistencia en el diagrama, ¿se entiende? Entonces por ahí la ves justo en la imagen, pum, sacaste el valor del componente que necesitabas. ¿Está bien? ¿Le hago una consulta? Sí. Sí. Y ahí también hay que ver en parte el circuito, porque en la placa que usted mostró tienen otra resistencia que está como en paralelo, parecería. Eso Claro. influye en la medición. Claro, muy bien. Ahora cuando veamos combinación de resistencia, y vamos a decir, ¿para qué carajo no vemos combinación? Y es para decir después, che, mirá, cuando vayas a medir una resistencia, no medís solamente la resistencia que vos estás ahí viéndola, sino que medís todo el conjunto que tenés alrededor. Entonces te altera el valor que vos estás midiendo. Claro. Acá es fácil porque yo tengo una sola. Acá tengo una sola, no hay problema. Pero si yo tuviera más resistencia acá alrededor, ahí estamos en el horno, porque el valor que vaya a medir no es solamente de esa resistencia, sino son de otras resistencias. Y ahí uno dice, bueno, le sueldo una patita y la mido por separado. Pero si la resistencia es SMD y tenés 5 o 6 resistencias para medir, entonces ahí conviene utilizar el método que vamos a ver la semana que viene, que es la combinación de resistencia, y uno sin desoldar mucho puede deducir el valor del componente. ¿Se entiende? Por eso le digo que lo que uno ve en la parte teórica lo aplica a la práctica y te facilita muchísimo el tema de la reparación. Otros se toman toda la molestia igual, se toman la molestia y desueldan los SMD igual. También los sacan a los SMD y los miden por separado. Bueno, cada uno utilizará el método que más les convenga. ¿Se entiende? Yo lo que estaba viendo en reparación de notebook que estaba chusmeando es que cuando le tiran calor, como calientan las dos patas, porque es tan chiquito el componente, lo dejan en 45 grados. Claro. Son unos artesanos, sería. Sí. ¿Vieron que yo les mostré el soplador con la estación de soldadura? Con la estación de soldadura, con el soplador, ustedes pueden desoldar la resistencia. Y si no, hay puntas especiales para los soldadores, también que son planitos. Yo he visto ahora, por ejemplo, en Mercado Libre, que está bárbaro, es un soldador pinza.
tiene la punta de los dos lados del soldador. Entonces calienta en las dos puntas. Y se usa como una pinza. Apretás así y sacás la resistencia al toque de la placa. Está muy bueno. Después les voy a mostrar una imagen, van a ver que es práctico. Tiene como las dos puntitas y las despega de los dos lados, digamos, ¿no? En vez de estar usando la sopladora, que a veces, una vez nos pasó cuando recién empezábamos a usar la sopladora, estábamos con un colega, che, qué bárbaro esto, como de suelda, le habíamos medio agarrado la mano, y estábamos desoldando un integrado, que tenía un montón de patitas, y le dábamos con la sopladora. Y no nos dimos cuenta, tenemos la placa así medio inclinada, claro, y el calor le va a todos los componentes que están alrededor. Lo que estoy diciendo Empezaron a caer todo. Claro, empezaron a caerse todo, digamos. Queríamos acá poner este integrado, le tirábamos calor acá, bárbaro, todo perfecto, y no nos dimos cuenta, estábamos sacando todo lo que estaba alrededor. Cuando nos dimos cuenta, estaban todos los componentes tirados por todos lados, un desastre. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, que hay que tener la placa en forma horizontal, y se le hace como una tapita con aluminio, bueno, se le busca la forma, en los casos que tengan... Se pone aluminio, ¿no? Los bordes. Claro, se le pone aluminio para que el calor solamente le dé al componente que vos querés desoldar. El componente. Es como dijo Y el se le compañero, pone flux, algo así, ¿no? se usa flux, claro, es una resina que le había mostrado también la vez pasada, ¿se acuerdan de la jeringa? ¿Te mostré el flux? Ese para sea más práctico, ¿no? De soldarlo. Claro, el flux lo que hace es disminuir el punto de fusión del estaño. Y ustedes saben que las aleaciones de los metales, lo que hacemos también es modificar el punto de fundición. Claro. El estaño que usamos en electrónica, tomen nota, no sé si le dije esto la semana pasada, creo que no. El estaño que usamos es 60-40. La aleación del estaño es 60-40. Y el estaño viene de varios diámetros de alambre. ¿Se entiende? Hay de 1 milímetro, que es el más grueso, 0,8, 0,6, los de teléfono celular usan re chiquito, no sé, 0,2, por ahí usarán 0,3. 0,3. 0,3, sí, un alambrecito re finito. O si no, estaño en pasta. Claro, el estaño en pasta es ahora le voy a mostrar, que también es práctico. Es caro, pero es bastante útil cuando usan la sopladora, ¿no? Porque se funde junto en las tres, o sea, se funde justo. Exactamente, este sería el flux que mencionó hace rato el compañero, el flux en pasta. ¿Ven? Es una jeringa, el flux en pasta. Después acá tengo un diámetro del estaño, ¿ven? Finito. Y este es el estaño en pasta que mencionó el compañero. ¿Lo ven? Es como una pasta, justamente, digamos, ¿no? Como una masilla, algo así. Entonces vos esto lo colocás sobre los terminales que querés soldar, le das calor y se funde. Se funde, la pasta esa se funde. Bien, ¿Tiene la misma efectividad de la pasta? ¿Cómo? ¿Tiene la misma efectividad de la pasta? Sí, 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 es lo mismo que el alambre, el alambre. Sí, sí, lo mismo. Pasa que es el trabajo más delicado, más fino, digamos, ¿no? Claro. No conviene soldar Para una mí, sí. Para mí es mejor la pasta, digo, no sé. Sí, 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 para Porque trabajo en yo SMD. he probado y queda bien prolijo en lo que la pasta. Sí, para trabajo en SMD te queda bárbaro. Tenés que saber regular la cantidad igual de pasta, no es que le mandás ahí un montón porque te va a quedar un masacote. No, sí, sí, sí. Ustedes le van regulando la cantidad, digamos, es como una pintura, más bien, trabajarlo como una pintura, digamos, ¿no? Y Claro, pero al tirarle el calor, se funde el mismo estaño, se va acomodando y se va acomodando se funden la las pista. pistas. Exactamente, por la resina que tiene. Eso es a lo que apuntaba. ¿Vieron que yo le dije que el estaño es 60-40? Es Sí. 60 de estaño, 40 de plomo. Tiene 60 de estaño y 40 de plomo. Con esa aleación ellos logran un punto de fundición del estaño relativamente alto, comparado con el del plomo, digamos, ¿no? Y más bajo que el del estaño. Regulan el punto de fundición, digamos, ¿no? La aleación es para regular el punto de fundición. Pero, ¿qué pasa, digamos? Si yo quiero modificar ese punto de fundición para que sea más rápido soldarlo,
se le empiezan a agregar otros químicos, la resina al flúor, por ejemplo. Cuando vos le agregás flúor, lo que haces es modificar ese punto de fundición. Se funde más rápido, podríamos decir. Podemos ingresar, digamos, ¿no? Y el estaño en pasta tiene también una resina, que es como dijo el compañero, que todavía le modifica más el punto ese de fundición, y a su vez esa resina no es tan sucia como el flúor. Porque después van a tener un problema. Cuando usted le pone en flúor, bárbaro, te soldó todo, pero después te queda toda la placa toda manchada al marrón, tenés que andar... Caramelada, parece. Claro, tenés que andar con un cepillito limpiándolo con alcohol isopropílico, y muchas veces andar claro. mojando componentes con el alcohol, por ahí la embarrás porque, bueno, en este caso las placas que les mostré son bastante robustos, los componentes, pero en teléfonos celulares, las patitas de separación entre pita y pita, nada. También es muy, muy chiquitita. Y si te queda una basurita ahí en el medio, ya te interrumpe el funcionamiento del integrado. Entonces no conviene andar tirándole mucho líquido y flux a ese tipo de circuito. Se tiene que trabajar lo más limpio posible. ¿Se entiende? Porque nosotros estamos hablando ahora de una microelectrónica. Yo soy de la época de la electrónica vieja, robusta, que era agarrar un soldador de 100 watts, ese de pistola que le había mostrado, bueno, hay uno más grande todavía. Es como que se fue como evolucionando, digamos, ¿no? En la parte de esa. Le voy a mostrar uno. Este era el famoso Vesubio, por ahí alguno lo conoce. Miren lo que era este, pesado, es grandísimo, robusto. Claro, esta era una punta delicada encima, la que tiene puesta ahora era una punta delicada, digamos. Pero este tipo de soldador calienta una barbaridad, pesado y todo, pero era para hacer soldaduras robustas. Después la electrónica fue evolucionando y pasamos a los soldadores tipo lápiz, que ese de 40 watts que le mencionaba la vez pasada. También estaban los tipos pistola también que se podían manejar. ¿También? Creo que se lo mostré, digamos, en la clase. Y después terminamos en los cautines, estos más delicados, que vienen con la estación de soldadura, donde las puntas son mucho más chiquititas, delicadas, que hay de varias formas de punta. Les voy a mostrar para que lo vean también. Le pueden regular la temperatura. Al soldador se le pueden regular la temperatura también. Entonces pueden hacer que caliente más, caliente menos, según el componente que quieran soldar. Estas son unas puntas, ¿ven? Fíjense en que es re delicada, ¿la ven? Es súper fina. Bueno, hay unas puntas comunes que son las comunes tradicionales de cualquier soldador. Después tiene otro tipo de punta, ¿ven? Para trabajar con las patitas de los componentes del circuito integrado y calentarlos de costado. Esta también. O sea, se van como fabricando diferentes tipos de punta para los componentes cada vez más chiquititos. Y en teléfonos celulares todavía es más chiquitito. Ahí ya decimos estamos en la microelectrónica. ¿Se entiende? La microelectrónica ya es mucho más delicado trabajarla. No se trabaja de la misma forma que nosotros trabajamos a una placa de un televisor, o un equipo de audio, o una placa de un lavarropa. Se trabaja de otra manera. ¿Usted hace teléfonos celulares? Por eso mencionaba al compañero... Bueno, no tengo el nombre porque figura Galaxy J7, ¿puede ser? Ah, yo sí. Sí. Digo, ¿usted hace teléfonos celulares? Sí, no, yo, o sea, soy como quien dice, Aficionado. experimento. Claro, me compré también estación de soldado, todo así, pero no me dedico en realidad. Claro. Me gusta, o sea, la electrónica. Está Pero bien, bueno, por eso me anoté la... claro. Tiene miedo de decir que sabe algo. Lo que le decía la vez pasada, como que todos parecen ser que no saben nada, pero quédense tranquilos Pero que en lo saben, realidad, tienen conocimiento. claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que nos queda siempre la sensación de que algo nos falta. La electrónica es así. Claro, sí. Es como Sí, que sí, vos sí. siempre decís, me falta. Y quédense tranquilos que no van a llegar nunca a llenarse. van a estar siempre Claro. con que les falta. Por eso es que está continuamente actualizándose, leyendo, buscando información. Yo les conté que personalmente yo me reía de mi profesor porque él pasó de la válvula al estado sólido, los componentes de estado sólido, antes eran gaseosos, ahora sólidos, ¿me entendés? Y él nos contaba por todo lo que tuvo que pasar y bla, bla, bla,
y a mí me agarró el tubo, televisor de tubo de TRC, me agarró a los LCD y los LED. Claro. Es decir, que la tecnología siempre va a ir cambiando y eso los va a ir usted obligando a ir actualizándose. Pero el que se va a actualizar más rápido es aquel que logra comprender bien la base de la electrónica. Si vos arrancás bien de abajo, por todo lo que nosotros estamos diciendo, saber aplicar estas leyes, saber los métodos de medición y demás, y otras cosas más que vamos a ver más adelante, ¿qué es la diferencia con un aficionado? Entonces, si uno agarra bien esa mano, la parte esa, se puede adaptar a cualquier tipo de nuevas tecnologías, no van a tener problemas. Leyendo un poquito, se actualizan y van a ir para adelante. Ahora, si ustedes saben todo de memoria, cambia pieza, como le decimos nosotros, y cuando se tengan que actualizar, van a estar medio ahí complicados. Le va a costar muchísimo actualizarse. ¿Está bien? Claro. Bueno, bien. Yo le digo, apretar atención a las pequeñas cosas que estamos haciendo. Vieron que ahora dijimos, aumenté la resistencia, disminuye la corriente. Bárbaro, ese es el concepto que deben tener. Ahora vamos a volver a la resistencia de un K. Vamos a seguir con la resistencia de un K. A 10 volt, ¿cuánto era la intensidad de corriente? 10 mA dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si la tensión de la fuente la subo a 15 volt? ¿La intensidad de corriente aumenta o disminuye? Si aumentamos la tensión de la fuente, ¿no? Debería aumentar también. ¿Está bien lo que dice el compañero? Si yo tenía 10 volt, tengo 10 mA. Ahora le digo, tengo 15 volt. ¿Voy a tener más corriente o voy a tener menos? Más. Bien, vamos a tener más intensidad de corriente. Recuerden que esto es como el tanque de agua. Si yo aumentaba la presión del tanque, subiéndolo más alto, la cantidad de agua que va a pasar va a ser mayor, porque tengo más presión. ¿Saben? Si no, tómenlo de otra manera. Tomen como que la tensión es fuerza. Fuerza para empujar la corriente. Si yo aumento esa fuerza, voy a aumentar la intensidad de corriente. Va a pasar más corriente eléctrica. ¿Está? Vamos a verificarlo. Ustedes pongan, para hacer la cuenta, los datos de tensión, 15 volt ahora. Resistencia, 1 kilo ohm. Y queremos saber la intensidad de corriente. Mira, 15 mA. ¿Cuánto sería? 15 mA. Una luz el compañero. Bueno, vamos a verificar a ver si es verdad. ¿Qué tengo que hacer primero? Carga de multímetro, ¿en qué posición está? Muy bien, ¿qué vamos a medir entonces? Para así ya lo acomodamos al tester. Voltaje. Muy bien, entonces debemos mirar esto. Miren que estaba todo mal puesto. Miren si me arrancaba midiendo tensión, ¿qué pasaba? Arruinaba el multímetro. ¿Se entiende? También se puede arruinar el aparato que estamos midiendo, ¿no? Muy bien, también, porque cuando uno mide corriente en realidad hace un corto. Y cuando uno se pone en paralelo al circuito es como que pone en corto todo, digamos, ¿no? Bien, ya ahí lo acomodé la punta roja. ¿Eh? He hecho volar bornera trifásica. Sí, en trifásica con el amperímetro. Sí, por olvidarme de correr. Trifásica, por ahí algunos si no saben, es 380 volt. En monofásico, que la tensión de línea es 220 volt. Como tengo más tensión, 380 volt, cualquier corto que hagan 380 volt es un corto de explosión, de luz, es terrible en 380. No es lo mismo que en 220. En 220, ¿alguno hizo una vez un corto en 220? Me imagino que varios, ¿no? La punta del tester se te derrite. Sí, se prende fuego todo. En 380
el ruido que hace la explosión es terrible también. Bueno, ahí lo puse para medir tensión. Puse en 20 volt